Bien, entonces nosotros tenemos la lista de experimentos en este caso en particular, tenemos una lista de experimentos, tenemos una lista de presiones y temperaturas y tenemos nuestra ecuación de Van der Waals. ¿Sí? De esta ecuación, R, que es la constante universal de los gases, y el volumen molar son valores conocidos, o sea que esos van a ser constantes, y lo que no conocemos son el parámetro A y B. A esta ecuación hay que reordenarlo un poquito porque nosotros tenemos el volumen molar como dato y acá está separado el número de moles del volumen, ¿sí? Y que eso es lo único que hay que trabajar un poquito. La presión, entonces, la presión teórica, que es la que nosotros tendríamos, o presión calculada, sería la que sale de esta ecuación, ¿sí? Esa presión teórica, si nosotros la despejamos de esta ecuación, la podemos obtener dividiendo nRT sobre el volumen menos NB, y pasamos restando este término menos A por N sobre B al cuadrado, ¿sí? Fíjense que si nosotros dividimos todo en N, ¿sí? Tanto los numeradores como los denominadores en el número de moles, nos queda todo en función de B sobre N, que B sobre N es el valor de B corta minúscula, que es el valor que nosotros tenemos como dato, ¿sí? O sea que esta sería nuestra expresión final, que la P teórica se puede calcular con esta expresión de Van Laar. ¿Cómo podemos plantear entonces el problema de optimización aquí? ¿Cuál sería el problema de optimización para poder encontrar A y B? Nosotros tenemos una forma teórica de calcular la presión y tenemos por otro lado los valores experimentales en los que hemos medido la presión, ¿sí? ¿Cómo tenemos que asegurarnos de que la ecuación ajuste bien estos valores experimentales? ¿Qué función objetivo deberíamos definir? Haciendo una sumatoria entre la presión teórica y la presión experimental. Una, claro, una sumatoria de las diferencias, ¿sí? O sea, una sumatoria de los errores, ¿sí? Entonces nosotros con cada valor de temperatura que nosotros tenemos acá, podemos calcular la presión teórica y a esa presión teórica la comparamos con la presión experimental. Esa diferencia tiene que ser mínima, ¿sí? Entonces ahí sí podemos hacer una suma de todos los errores. Para que los errores no se compensen, digamos, por errores por debajo y por arriba del valor experimental, lo que tenemos que hacer es que todas esas desviaciones sean positivas. En la práctica se utilizan dos métodos para hacer eso, o se utiliza elevar al cuadrado el error para que siempre sea positivo, y la otra forma es sumar los valores absolutos de los errores, o sea, no sumarlos con el signo. ¿Qué problema tienen en optimización el hecho de utilizar una u otra forma? Si nosotros utilizamos la forma cuadrática es una forma convexa y es una forma que es derivable en todos los puntos, entonces para los algoritmos de optimización es más fácil de resolver. En cambio, si nosotros hacemos la suma de los valores absolutos de los errores, el valor absoluto es una función que ustedes, si recuerdan la forma de la función valor absoluto, si bien es continua, tiene un punto en el cual es no diferenciable, sino derivable. Entonces eso le da problemas a los métodos en los que se basan en el cálculo de la derivada para encontrar el óptimo. Entonces por eso es más difícil de resolver si al error lo calculamos como valores absolutos, así que siempre en optimización vamos a tratar de hacerlo con errores cuadráticos. Entonces, la función objetivo sería, como ustedes han dicho, el error, que es la suma del de la presión teórica que encontramos menos la presión experimental elevado al cuadrado, y eso sumado para todos los experimentos, ¿sí? O sea, todos los valores de cada experimento tienen que ajustarse. Entonces, ahí podemos plantear un problema de optimización, que es minimizar el error que nosotros habíamos definido antes. Acá he puesto A y B debajo de minimización, que significa que esas son las variables, digamos, esas son las variables que yo voy a mover para minimizar ese error. Y está sujeto a una única restricción, pues si lo vemos como una expresión, o bien a 10 restricciones distintas, si lo vemos como cada experimento, que sería la ecuación de Van der Waals aplicada para cada condición de temperatura de los experimentos, o sea, desde el experimento 1 hasta el 10. O sea que tendríamos que escribir esta ecuación y 10 ecuaciones de restricciones, una para cada experimento. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí?
Exacto, eso es muy parecido al que nosotros ya habíamos hecho, o sea, de lo que les decía antes, que estábamos, digamos, hacemos hincapié en esto porque esto tiene muchas aplicaciones en encontrar los parámetros y, bueno, y es importante aclarar las características que tiene el problema, ¿sí? El problema este, desde el punto de vista de la optimización, es un NLP, o sea, es un problema no lineal con restricciones parecido, digamos, desde el punto de vista estructural, como el que hemos visto recién, o sea, como el problema uno de transferencia de calor, en el cual había una primera parte que era lineal, era un LP, pero la segunda parte era un problema NLP, ¿sí? O sea, todas las variables son continuas, pero existen no linealidades, en este caso, tanto en la función objetivo como en las restricciones, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer al problema en el Excel. Sí, que es digamos, el solver del Excel, ustedes siempre lo van a tener a mano, y estos tipos de problemas en los cuales hay ecuaciones repetitivas se puede resolver fácilmente, aprovechando la ventaja del Excel de trabajar así con tablas. Bien, entonces nosotros en el Excel lo que necesitamos es escribir todos los... Yo lo voy a poner un poco más grande. Necesitamos escribir los 10 experimentos que tenemos. Para cada uno de esos experimentos tenemos las temperaturas, que estas están sacadas del enunciado, ¿sí? La lista de temperaturas a la que se hizo cada experimento, y la presión experimental, ¿sí? Esta sería la presión que nos dan en el enunciado. El volumen es el mismo para todos los casos, porque dice que los experimentos se hacen a volumen molar constante de 0,030 metros cúbicos por mol. Sí, entonces lo que nosotros sí tenemos que calcular sería cuál es la presión teórica que corresponde a estas condiciones de temperatura, presión y volumen. ¿Sí? Entonces, en esta celda de la presión teórica está la expresión de Van der Waals. Acá tenemos R por T, ¿sí? Dividido en B menos N, digamos en B menos B corta menos B larga, y eso menos el valor de A multiplicado por 1 sobre el volumen todo al cuadrado. ¿Sí? Que es la expresión esta que nosotros tenemos aquí abajo. ¿Sí? Es reproducir esta expresión, que es la expresión de Van der Waals, que nos permite recuperar el valor de presión. Entonces aquí tendríamos el cálculo del error cuadrático, que el error cuadrático sería simplemente la diferencia entre el valor experimental menos el teórico, todo elevado al cuadrado. Si yo hago eso, arrastrando esta celda para abajo, ¿sí? Calculo la presión teórica para todos los puntos experimentales, de la misma manera, arrastrando el error hasta abajo, calculo el error de todo correspondiente a cada uno de los experimentos, y abajo puedo hacer la suma, ¿sí? O sea, yo acá tengo la suma de toda esta columna, que representaría la suma de todos los errores al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿La presión teórica con qué ecuación la calcula? La presión teórica la calculo con la ecuación de Van der Waals, que es la ecuación que yo había deducido antes, que es esta que está copiada aquí. ¿Sí? Esta que está acá. Bien, y los datos de presión experimental ya los tengo. Exacto, esos ya los tienen, ¿sí? Si nosotros volvamos a la presentación, esta es la expresión de Van der Waals, que es la que nos proponen. Entonces, si yo despejo la presión de esta ecuación, esa presión sería mi presión teórica, ¿sí? La presión calculada con la ecuación. Mientras que esta presión que yo tengo acá en la columna del medio, es la presión que ya tengo de datos, digamos, leída de los experimentos. Lo único que yo hice acá es modificar un poco esta ecuación original que yo tenía, porque esta ecuación estaba puesta en términos del volumen total, ¿sí? Y yo con lo que tengo de datos es el volumen molar, o sea, por mol, ¿sí? Entonces lo único que he hecho es reorganizarla, digamos, despejar la presión por un lado y después dividir todo arriba y abajo por el número de moles para que me quede en términos de este volumen molar, sí, que es el que yo tengo de datos. Entonces finalmente termino utilizando esta expresión del último, que es una modificación de la ecuación de Van der Waals original. Ok, gracias, Bien, profesor. bien. Entonces, volviendo acá,
Ya tengo, digamos, si tienen alguna duda me avisan de cómo obtenemos esta tabla, porque esta tabla es la tabla eh, importante, digamos, que sirve de base a la optimización. Yo acá en estas dos celdas he dejado un lugar reservado para poner los valores de A y de B, que después me va a calcular el problema, y bueno, acá está el valor de R, que es constante. Si yo para empezar pongo cualquier valor, por ejemplo he puesto un 10 y un 1, y eso me da, se calcula toda esta tabla y me da un valor de función objetivo de 73. O sea, ese sería el error que yo tengo utilizando parámetros A y B de valor 10 y 1. ¿Sí? Entonces ahora voy a ir al solver. En el solver tengo que decirle cuál es el objetivo. Mi objetivo es este, ¿sí? Esta es mi función objetivo. Vamos a eliminar las restricciones porque en principio no tengo ninguna restricción. ¿Por qué no tengo ninguna restricción? Porque ya con esta tabla yo he logrado introducir el valor de cada cálculo de la presión teórica que yo tenía dentro de esta medida del error. O sea que yo ya variando A y B varía la función objetivo, entonces no necesito poner restricciones acá. Acá me dice cuáles son las celdas que yo voy a cambiar, o sea, cuáles son las variables, son esta que tienen por ahora el 10 y el 1, y voy a minimizar la función objetivo que era el error. ¿Sí? Entonces, el método de resolución es el del gradiente reducido generalizado, que es este que dice GRG no lineal, que es apropiado para problemas no lineales, y pongo resolver. Y me dice solver ha convergido a la solución actual, se cumplen todas las restricciones. ¿Sí? Entonces, fíjense que el solver me dice que el valor de A es 10,03, el valor de B es 0,032, ¿sí? Y la función objetivo se ha reducido a 6,7 por 10 a la menos 5. O sea, ese sería el error que yo estoy cometiendo utilizando estos valores de A y B. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No. ¿Qué Ok. pasa si yo empiezo con otro valor de A y de B, por ejemplo? ¿Es posible que yo, si empiezo con otro valor de A y de B, obtenga otro resultado? ¿Sería esperable? Por ejemplo, 1 y 1. Sí, porque no. Exacto, porque el problema es no lineal, entonces eventualmente podría dar otro valor. ¿Sí? Entonces yo empiezo, por ejemplo, con el valor 1 y 1, pongo resolver y también me dice que ha convergido a una solución. ¿Sí? Y me da este valor que tengo acá, me da 1,00 y 0,028. Y el valor de la función objetivo es 7,06 por 10 a la menos 5, ¿sí? Que es un poquito más grande que el que yo había obtenido antes. El otro era de 6, creo, por 10 a la menos 5. O sea que el solver se detiene en óptimos locales, pero de todos los óptimos locales que yo encuentre, el más chico de todos, ese sería mi solución. Profe, y Sí. en caso de tener así, bueno, los últimos locales, Sí. ¿cómo elijo uno para trabajar? Ustedes no, claro, en eso no pueden saber, salvo que se conozcan muy bien la estructura del problema o que haya algún impedimento físico, digamos, que les impida elegir alguno de los óptimos porque realmente no tenga sentido. En general, estos problemas ustedes no tienen garantía de optimalidad global, siempre son optimalidad local. O sea, ustedes saben que en la vecindad del punto donde ustedes han empezado a hacer el cálculo, ahí es donde van a encontrar la solución. Lo que deberían hacer es empezar en problemas que tienen muchos óptimos locales, empezar con muchos puntos iniciales diferentes e ir anotando cuáles son las soluciones que van obteniendo. Seguramente todos esos puntos iniciales que ustedes pongan se van a agrupar en una cierta cantidad de óptimos, no es que cada punto le va a dar un óptimo distinto. Entonces se van a agrupar en una cierta cantidad de óptimos y luego por comparación entre los óptimos ustedes ahí pueden elegir en cuál quieren trabajar o cuál es el que les resulta mejor de todos los óptimos. ¿Sí? En el caso de minimización tendrían que elegir el que les dé el menor valor de todos los óptimos locales. Y si están maximizando, el que les dé el mayor valor de todos los óptimos locales.
Y Fernando, una cosita, pero Sí, en este caso, como en el anterior, si vos te sí, fijas, la columna de las presiones prácticamente coincide con la experimental, o sea que sí, sí, sí. no tendría mayor significado tratar de buscar el óptimo global en este caso, digamos. Exacto, sí, porque estos valores que ustedes obtienen acá, por ejemplo, 7850 y 7850, fíjense que son muy parecidos. O sea, el error que ustedes están teniendo acá es del orden de día a la -5, día a la -6. Sí, están, digamos, ya sería como una cosa así de mucho refinamiento que quieran bajar de 7 por día a -5 a 6 al día a la -5. Claro. Sí. Profe, ¿hay alguna manera de saber cuántos óptimos locales tiene un problema? No, no, no hay ninguna manera. No, 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 de ninguna manera. Hay nuevos algoritmos que se han hecho para toda una rama de la optimización que nosotros no vemos acá, que se llama optimización global justamente, pero los problemas tienen que tener ciertas propiedades para que esos algoritmos se puedan aplicar, no son válidos para todos los algoritmos. Y eso sí más o menos estiman porque van sacando puntos de distintos lugares del espacio de búsqueda y ahí encuentran y nos devuelven a uno una cierta garantía de un óptimo global en una región, pero fuera de eso los algoritmos tradicionales todos son de optimalidad local. Sí, eso no se sabe. Bueno, a ver, veamos cómo lo Buen día, podemos hacer señor. a ¿Qué onda? este ¿Está en clase? ¿Cómo anda? en el GAMS. Darío, te ¿Sí? preguntaba si está en clase cuando salga para revisarme ese romanio que te mandó Morales Fíjense la que así foto como para hacerle nosotros, la estos boleta problemas albergante. tienen Avísame. el Excel, digamos, tiene una ventaja para resolver estos problemas. ¿Por qué? Porque tiene esta forma de ponerlos como tablas. Entonces es muy fácil calcular la función objetivo aprovechando este formato de tabla y de poder arrastrar ecuaciones. El GAMS también tiene una facilidad para este tipo de problemas cuando las ecuaciones se repiten son la misma ecuación para todos los experimentos. Entonces, fíjense que en este problema ustedes no tienen que escribir 10 veces la ecuación, ¿sí? La ecuación de Van der Waals no la tienen que escribir 10 veces, sino que con que la escriban una vez y lo hagan a eso función de un índice que yo le he llamado I, que son los experimentos, ya el GAMS sabe que esa ecuación se tiene que hacer para todos los valores de I, ¿sí? Entonces, en GAMS yo puedo escribirlo a este problema solamente con estas dos ecuaciones. Una que es la función objetivo, z. Esa función objetivo es la suma en I, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿puede ponerlo un poquito más grande? Saben que no lo puedo poner más grande a este porque yo tengo instalado una versión vieja del GAMS y la versión vieja del GAMS no me deja agrandar la pantalla. Ah, bueno. Sí. Ya voy a ver si instalo la nueva porque eso quería hacer y no lo he hecho y estoy utilizando la versión vieja y la versión vieja no me deja aumentar la pantalla. Sí. No, no, este no funciona porque es inmune al control, o sea, yo hago control ruedita o el control más y lo único que hace es moverse la pantalla. Sí, sí, sí. No, no, sí, la versión nueva tiene esa mejora. Bien. Entonces, la función objetivo que yo tengo yo le he llamado z y es la suma en el índice i, que en este caso es el experimento, de la función de pi, que es lo que yo con ese nombre yo he llamado las presiones experimentales, menos la presión teórica, que también hay una presión teórica para cada experimento, entonces hago la resta de esas dos presiones, las elevo al cuadrado con SQR y sobre todo eso aplico la sumatoria en el índice I, ¿sí? Entonces esa sería mi función objetivo. Y por otro lado, escribo la ecuación que tiene que ver con la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals dice que la presión teórica para cada experimento es igual a la constante R por la temperatura del experimento dividido en B menos B, que sería el volumen molar menos la variable B que yo quiero, el parámetro B que yo quiero averiguar, menos A por 1 menos B elevado todo al cuadrado. ¿Sí? O sea, esta es simplemente la ecuación de Van der Waals. Entonces, si yo defino estas ecuaciones, las tengo que declarar arriba, que son dos, F, O y G,
¿sí? Que yo he llamado G a esta ecuación. ¿Y qué variables tendría yo? La variable z, ¿sí? Que es la de la función objetivo, los parámetros, o sea, las variables para el problema, estos son variables A y B, que son las que yo quiero determinar el valor, y la presión teórica en cada uno de los experimentos que se va a calcular con esta ecuación de Van der Waals. Yo lo que tengo que tener previamente a la definición esto de las variables y de las ecuaciones es la definición de todos los parámetros y de todos los escalares y de todos los sets o conjuntos de índices que yo necesite. Entonces, para este problema yo necesito un conjunto o set, ¿sí? Que son los experimentos. O sea, yo tengo que decirle al problema que hay un conjunto I que varía que tiene 10 elementos. Eso sería mi conjunto de los experimentos. Vendrían a ser mis subíndices, del 1 al 10, ¿sí? Tengo dos escalares, o sea, dos valores constantes, que son la constante de los gases, 8,314, y el volumen molar, que es 30. Y acá yo he copiado como parámetros los valores que tenía de la tabla, o sea, la temperatura TI y la presión PI. Y eso es simplemente copiar para cada experimento, porque como dependen de I, hay un valor para cada uno de los 10 valores de I, de cada uno de los valores de los experimentos, tanto de la temperatura como de la presión. ¿Sí? Entonces, al final, pongo modelo Van der Waals, all, que serían todas las ecuaciones, y resuelvo el modelo usando NLP, porque es un modelo NLP y al GAMS hay que decirle qué tipo de modelo queremos resolver, minimizando Z, que es la función objetivo. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutarlo. Y nos vamos al archivo LST y vamos a donde decía Solution Report, que es la parte donde nos dice qué es lo que obtuvo el problema, y nos dice que obtuvo un óptimo local. Fíjense que ahí dice locally optimal, ¿sí? No le tienen que hacer caso al 2 este que está acá, porque a veces uno lee el 2 y interpreta que hay dos óptimos locales, y eso no es lo que quiere decir. El 2 es un código numérico del GAMS, que siempre aparece el 2 cuando acá dice óptimo local, ¿sí? Es el 2, no es que haya dos óptimos locales. Entonces ahí dice locally optimal y en la función objetivo vale 1 por 10 a la menos 4, 0,0001. ¿Sí? Nos vamos a ver las variables. Y acá tenemos el valor de variables que encuentra el GAMS. En realidad el GAMS ha encontrado como Z, ¿sí? El 6,06 por 10 a la menos 5. Como valor de A 46,909 y como valor de B 0,048. Y si ustedes se fijan acá abajo está el valor de todas las presiones teóricas calculadas con la ecuación de Van der Waals con estos parámetros para cada experimento. 78,50, 79,057, etc. ¿Sí? Así que bueno, esta es la forma de programarlo en GAMS al mismo problema. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario que quieran hacer? Este es muy sencillo y es muy útil esto hacerlo. Tienen un problema para hacer en el práctico, que es para ajustar una ecuación de Van Laar, que se utiliza la misma filosofía de este problema. Todo bien, profesor. Bien, bueno. Vamos a cerrar esto. Y volvemos a la presentación. Bueno, ahora vamos a ver otro problema, que es el problema 4. O sea, como les decía, el problema 1 es el que ustedes tienen para hacer, que lo hemos visto al principio de la clase, el de integración energética. El problema 2 lo acabamos de ver, el 3 es muy parecido al 2. Así que ahora vamos a ver el problema 4. Y con esto nos vamos a adentrar en otro aspecto de optimización que todavía no habíamos visto, así en problemas. Una compañía de producción de energía eólica debe realizar el mantenimiento anual en sus 3 parques. La compañía tiene 3 cuadrillas de mantenimiento para llevar a cabo el trabajo. La tabla lista el costo de asignación de cada cuadrilla a cada parque. La compañía busca determinar las asignaciones que optimicen el costo de mantenimiento.
Sí, fíjense que acá hay una tabla de costos, acá que les dice si cada cuadrilla trabaja en cada parque, cada uno tiene su costo, ¿sí? Que tendrá que ver con el sueldo de la gente de la cuadrilla, con el transporte, con lo que sea, pero el hecho de que una cuadrilla trabaje en un parque tiene un costo, ¿sí? Eso está puesto en esta tabla. Y por otro lado hay otra tabla que dice cuánto demora, o sea, cuánto es el tiempo que demora una cuadrilla, cada cuadrilla para limpiar cada parque o para hacer el mantenimiento de cada parque eólico. Y esos serían los datos que tenemos. Dice, la compañía busca determinar las asignaciones, que optimicen el costo de mantenimiento. O sea, lo que la compañía quiere ver es qué cuadrilla tiene que trabajar en qué parque para asegurarse de obtener un costo mínimo. ¿Sí? Dice, formule 4 versiones del problema en las que considere las siguientes situaciones. Entonces, hay distintas situaciones para este modelo. Y les dice que hagan como 4 modelos separados. El primer modelo dice que en el primer modelo ustedes planteen que cada cuadrilla de mantenimiento se debe asignar exactamente a un parque y cada parque debe tener asignado exactamente una cuadrilla. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que en cada parque tiene que trabajar una sola cuadrilla y que esa cuadrilla tiene que trabajar en un solo parque. ¿Sí? Eso es el primer caso. El caso B dice que cada parque debe tener asignado exactamente una cuadrilla, ¿sí? Eso como en el anterior, pero la cuadrilla 2 puede trabajar en varios parques eólicos a la vez. Y las demás cuadrillas pueden trabajar como máximo en un parque. Esa es otra situación. La situación C es igual que la del apartado A, pero añadiendo que en el parque eólico 1 solo pueden operar las cuadrillas 1 y 3. Tiene una restricción más que el problema A. Eso es para que practiquemos cómo escribir distintas restricciones. Y en el D dice, se debe asegurar el mantenimiento de cada parque y que el tiempo de trabajo de la cuadrilla 1 no supere las 90 horas. O sea que para eso vamos a utilizar estas restricciones que tienen que ver con los tiempos que demora cada cuadrilla en cada parque. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos en general el planteo? Sí. Sí, o sea que nosotros tenemos gráficamente, sería que tenemos 3 cuadrillas de mantenimiento y esa, por ejemplo, la cuadrilla 1 puede mantener el parque 1, el 2 o el 3 y la 2 pasa lo mismo y la 3 pasa lo mismo, pero nosotros necesitamos minimizar el costo de esos mantenimientos cumpliendo ciertas restricciones. ¿Sí? Así que en eso vamos a trabajar ahora. Bien, a ver, este problema tratemos de hacerlo juntos. O sea, yo les voy a ir preguntando y ustedes me van dictando. Yo voy a tratar de ir escribiendo a ver si podemos resolverlo juntos y de paso practicamos así como tendrían que hacer ustedes de frente a un problema cuando ustedes tengan que resolver algo. Bien, entonces este sería el problema 4, ¿sí? Bien. ¿Cómo empezamos con el problema? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que definir primero en el problema de optimización? Ajá, bien. ¿Cuál sería la función objetivo de este problema? Minimizar los costos, ¿era? Sí, exacto. Este problema les decía que minimicen los costos, ¿sí? Entonces la función objetivo que yo voy a tener va a ser de costo. Y estos costos los quiero minimizar. Bien. ¿Cómo puedo escribir esta función de costos? ¿Cuáles serían los costos? A ver, vamos a ir a la presentación. ¿Cuáles son los costos que yo tengo en este problema? De los 3 parques eólicos, Ajá. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Es un problema así sencillo, sí, que no hay que hacer mucha conversión de unidades ni nada. O sea, simplemente es como que ustedes saben cuánto le cuesta a la empresa esta que tiene las cuadrillas mandar una cuadrilla a mantener un parque.
¿sí? Entonces, genéricamente le cuesta 10, que la cuadrilla 1, por ejemplo, vaya al parque eólico 1, le cuesta 10 pesos, por decir así. Y la cuadrilla 1 al parque eólico 2 le cuesta 12, y así. Sería 10 pesos por hora, ¿verdad? Claro, por ejemplo, 10 pesos por hora, pero en este caso, por eso no es importante la hora, podría ser 10 pesos por año, 10 pesos por día o lo que sea, la misma base para todos. Claro, es que la otra tablita decía tiempo en hora, puede ser. Ajá, sí, puede ser, sí. Entonces, supongamos que sea tiempo. El otro sí, el otro son horas, el de los tiempos son horas, pero este, bueno, son costos así genéricos. Supongamos que sean 10 pesos por hora, como ustedes quieran. Entonces hay que minimizar los costos que están en pesos por hora. ¿Cómo podría escribir yo mi función objetivo? Eso significa cuánto tarda una cuadrilla en limpiar un parque. No, lo veamos así separado para que no nos compliquemos. Sí, por ahora no lo vamos a utilizar la tabla del tiempo en horas. Sí, le dejemos por ahora de. Sí, podría ser, si estos son costos por hora, podrían multiplicarlo por el 100 para tener el costo total. Eso sí estaría bien. Pero por ahora, para no complicarlo, dejemos de lado la tabla de horas, ¿sí? Y nos fijemos solo en los costos y hagamos de cuenta que son el 10, el 12, el 14 y ya está. Que eso sería el costo total. ¿Sí? ¿Cómo tendríamos que, porque el problema no cambia en el planteo por esta situación, porque no dejan de ser constantes que se multiplican, ¿sí? O sea que pensemos en sí cómo tendríamos que escribir la función objetivo. Yo acá le he puesto la tablita, ¿sí? Esta es la tablita de los costos, y yo quiero minimizar los costos. ¿Cómo tengo que escribir o en el GAMS o en el papel o en lo que sea mi función objetivo? ¿Cómo sería la expresión? Ajá, sí. ¿Y qué representaría esa X? O sea, ¿qué valores podría tomar esa X? Digamos, ¿qué representaría en la optimización? Sería el costo total. No sé. O sea, ustedes Vamos, fíjense, por ejemplo, supongamos que la cuadrilla 1 trabaje en el parque eólico 1, ¿sí? ¿Cuánto sería el costo? ¿Cuánto valdría el costo? 10, 10. Y 10. supongamos que la cuadrilla 1 trabaja en el parque eólico 1 y en el 2. ¿Cuánto sería el costo? 22. 22, ¿verdad? O sea, tendríamos que ir sumando, ¿sí? Entonces, fíjense que el costo, como, digamos, si todas las cuadrillas trabajan en todos los parques, que sería como la situación más desfavorable desde el punto de vista de los costos, ¿sí? Que todas las cuadrillas trabajen en todos los parques, ustedes tendrían que sumar todo, ¿sí? O sea, tendrían, por ejemplo, a ver, que sería, por ejemplo, 10 más 12 más 14 más 9 más 8 más 15 más 10 más 5 y más 15, ¿verdad? Esto sería la suma de todos los costos y todas las cuadrillas trabajan en todos los parques. Ahora, el problema a ustedes les tienen que elegir el mínimo costo, o sea, les tienen que decir que algunas cuadrillas trabajan y otras no, o que ninguna trabaja o lo que sea. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para anularlos a los costos de las cuadrillas que no trabajan? Sí. Ajá, sí. O sea, que la programación con variables binarias sí es que es necesario. Sí, sí. Exacto. Muy bien. Eso podemos hacer. Yo quería que ustedes lo analicen al problema para que a ustedes solo les aparezca la necesidad, ¿sí? De cuándo tienen que usar una cosa o la otra. Entonces, este problema, para poder resolverse, necesita que ustedes definan variables binarias. ¿Qué quiere decir variables binarias? Son variables, por ejemplo, una i,
que le llamemos, por ejemplo, de I y de J, que tiene la posibilidad de valer 0 o 1. ¿Sí? ¿Y cuándo va a valer 1 la variable esta? Va a valer 1 cuando la cuadrilla I trabaje en el parque J. Y 0 si en el caso contrario, ¿sí? O sea, 0 es el caso contrario, o sea, en el que no trabaje. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, nosotros con I vamos a llamar a las cuadrillas, con el subíndice I vamos a llamar a las cuadrillas, y con el subíndice J vamos a llamar a los parques. Sí, profe. Bien, entonces, ahora, ¿qué le falta a nuestra función objetivo? Le falta que nosotros agreguemos las variables binarias que acabamos de definir, ¿sí? O sea que el 10 como es el 10 es el costo de que la cuadrilla 1 trabaje en el parque eólico 1, esto va a ir multiplicado por I11, ¿sí? Que es la cuadrilla 1 en el parque 1. El 12 va a ir multiplicado por una variable que va a ser la cuadrilla 1 trabajando en el parque 2. Y esta en el I13, esta en el I21, I22, I23, I31, I32 e I33. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, ¿cómo funciona? Es sencillo, digamos, como los I pueden valer 1 o 0 según si las cuadrillas trabajan o no en el parque, eso va a hacer que se activen o se inactiven los costos que tienen asociados. Y si ustedes se fijan, esta formulación es una formulación lineal. Es una formulación lineal porque las cuadrillas, digamos, las variables binarias son las únicas variables y los otros factores que están multiplicando esas variables son valores constantes, ¿sí? Entonces tienen una función objetivo lineal. ¿Qué pasa si yo optimizo esa función objetivo de costos? Si yo minimizo esos costos, ¿cuánto me da de resultado el problema? 0, o sea, me dice que lo más económico, o sea, el mínimo costo se obtiene cuando ninguna cuadrilla va a ningún parque, que es lógico, ¿verdad? Entonces, este problema necesita sí o sí que ustedes pongan restricciones del trabajo, o sea, hay cierto trabajo que se debe hacer. Entonces, por eso están las restricciones que aparecían en el enunciado en los puntos A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a resolver ahora es el punto A. ¿Sí? Vamos a resolver el primer apartado. El primer apartado decía, cada equipo se debe asignar exactamente a un parque y cada parque debe tener asignado exactamente un equipo de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, dice, cada equipo se debe asignar exactamente a un parque. ¿Sí? O sea que cada cuadrilla, supongamos que nosotros elijamos la 1 para hacer el análisis, o sea, I igual a 1, si elegimos la cuadrilla 1, nosotros tendríamos que decir que I1 en el parque 1 más I1 en el parque 2 y más I1 en el parque 3, ¿sí? Tiene que ser igual a ¿cuánto? Igual a 1. A 1, exacto. O sea que la cuadrilla trabaje en el parque eólico 1 y que trabaje en el 2 y que trabaje en el 3 tiene que ser igual a 1, porque solamente una cuadrilla tiene que trabajar en un parque, tiene que tener asignado un parque, los otros tienen que ser 0. Si el problema elige que trabaje en el parque 2, el 1 y el 3 tienen que ser 0. ¿Sí? Entonces esa es la restricción que me asegura que la cuadrilla 1 trabaje solo en un parque. Si yo hago lo mismo para cuando I es igual a 2 y para cuando I es igual a 3, ¿sí? Yo tendría I21 más I22 y más I23 también igual a 1, e I31 más I32 y más I33 igual a 1. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí. O sea, cada equipo se debe asignar exactamente a un parque. Y por otro lado, les dice que cada parque debe tener asignado exactamente un equipo de mantenimiento.
O sea que al revés también vale, o sea que cuando J es igual a 1, o sea, cuando estoy trabajando en el parque 1, solamente tiene que haber una cuadrilla que trabaje en el parque J igual a 1. Entonces, el I11 más el I, en este caso sería el 2, 1, más el I2, 1, y más el I3, 1, o sea, las tres cuadrillas, la 1, la 2 y la 3, trabajando en el mismo parque, eso tiene que ser igual a 1 porque tiene que haber una sola cuadrilla en ese parque. ¿Sí? Y lo mismo que he hecho con J igual a 1, lo puedo repetir con J igual a 2 y con J igual a 3. ¿Sí? Entonces tendría otro conjunto de ecuaciones acá, que sería el I12 más el I22 y más el I32 igual a 1, y el I13 más el I23 y más el I33 igual a 1. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Bien, y con eso, fíjense que esa forma que nosotros hemos escrito es una forma para que ustedes la entiendan, digamos, para que ustedes vayan razonando qué pasa con cada cosa, pero hay una forma más compacta que podemos utilizar aprovechando el hecho de que hemos definido índices I para las cuadrillas y J para los parques. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros a este problema lo podríamos poner como minimizar una función objetivo, que esta función objetivo a todo esto que nosotros tenemos puesto aquí arriba lo podemos resumir diciendo que es la sumatoria en I y en J, ¿sí? Tanto en I y en J de los costos IJ, que lo sacamos de la tabla para cada cuadrilla y para cada parque, multiplicando por la variable binaria IJ. ¿Sí? Entonces esta es una forma mucho más compacta de escribir toda esta lista que hemos puesto acá arriba, de distintos, que tiene distintos términos todos desarrollados. Acá podemos poner que es costos IJ por I sub IJ y sumar para todos los I, para todos los J, y tenemos este desarrollo. Eso es en cuanto a la función objetivo. Y en cuanto a las restricciones, fíjense que esta restricción, este primer conjunto de tres restricciones que tenemos acá, lo podríamos escribir como está hecho para todos los I, ¿sí? Lo podríamos escribir como la suma en J de los I sub IJ igual a 1 para todo I. Y al otro grupo de restricciones lo podemos poner como la sumatoria en I de los I sub J igual a 1 para todo J. ¿Sí? Entonces esto que nos ha quedado acá, ese sería nuestro problema de optimización, ¿sí? Que representa la formulación para el punto A. Y lo que sí tendríamos que aclarar siempre o cuando definamos en el GAMS es que I sub IJ son variables binarias, o sea que pertenecen al conjunto de los 0, 1. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Exacto. Sí, así es. A ver, vamos a ir al GAMS para que veamos cómo lo ponemos. Pues, puede salir de aquí. Vamos a ir al GAMS. Vamos a abrir parque eólico y vamos a ver cómo trabajamos con él. Fíjense que acá yo tengo el problema del parque eólico, ¿sí? El parque eólico tiene dos conjuntos que nosotros necesitábamos definir para que podamos aprovechar esta formulación condensada, porque también podemos utilizar
de no definir los sets y definir todas las variables, que en este caso serían las 9 variables, esta I1, 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 etcétera, pero para hacerlo más corto lo hacemos aprovechando los conjuntos, ¿sí? Entonces definimos el conjunto, los conjuntos sets, donde la I son las cuadrillas con las que yo trabajo y los J son los parques. Tanto las cuadrillas como los parques van del 1 al 3. ¿Sí? Entonces ahora todas las definiciones que yo voy a hacer de parámetros, de variables, de ecuaciones, las voy a hacer en términos de esos sets, ¿sí? Aprovechando esos subíndices. Entonces acá, como decía Darío, lo que hay que hacer, que lleva un poco más de tiempo, es introducir las tablas de costos y de tiempo. Entonces la tabla de costos, la tabla de tiempo en este caso para este problema no la vamos a utilizar, yo la he puesto acá porque después a los otros problemas los he hecho sobre este, entonces para tenerlos a los datos, pero acá lo único que sería necesario es la tabla de costos. Esta tabla de costos tiene en las filas, digamos, perdón, en las filas, que sería esta que están acá, sería la fila 1, la fila 2 y la fila 3 representan las cuadrillas I. Y las columnas 1, 2 y 3 son los 3 parques J, entonces yo lo introduzco como una tabla, tal como lo tenía en el enunciado. 10, 12, 14, 9, 8 y 15 y 10, 5 y 15. ¿Sí? Esta es la tabla de costos. ¿Qué más tengo que definir? Nada más como parámetro, no tengo otra cosa fija. Entonces ahora me voy y defino las variables. En este caso, por primera vez tengo variables binarias. Entonces estas variables binarias serían las y sub ij, ¿sí? Que se pone entre paréntesis la y y la j, y ya con eso estoy definiendo mis 9 variables. Y después tengo una variable libre que es la función objetivo z. ¿Cuáles son las ecuaciones que tengo? Son solamente 3 ecuaciones. La ecuación de la función objetivo, que sería la suma en i y en j, ¿sí? Que se los pone entre paréntesis al i y al j. De los costos ij, esto que se llama cost ij, se va a leer de la tabla que se llama de igual nombre, cost ij, ¿sí? Entonces va a leer los valores de ahí y los va a multiplicar por por la correspondiente variable binaria, i sub j. Y después tenemos las dos restricciones, que serían que la sumatoria en j de los i sub ij tiene que ser igual a 1, y la sumatoria en i de los i sub ij tienen que ser también igual a 1. Y acá en estas ecuaciones tienen que tener cuidado de poner el índice i y el índice j, que es equivalente a la notación matemática que nosotros usamos, que es para todo, ¿sí? Cuando nosotros ponemos entre paréntesis la i, significa que esta ecuación se tiene que hacer para todas las i, o sea, para todas las cuadrillas, la suma de j en i sub ij es igual a 1, y para todos los parques, para todos los j, la sumatoria en i de i sub ij tiene que ser igual a 1. Y bueno, pongo que resuelva el modelo, ¿sí? Que lo defino, primero al modelo, acá se llama Molins, y lo resuelve al problema de los molinos usando MIP y minimizando Z, ¿sí? ¿Qué es MIP? MIP es equivalente, es lo que nosotros en matemática o en optimización le decimos MILP. Nada más que el GAMS utiliza la palabra MIP para ese tipo de problemas, ¿sí? Es una palabra que es solo del GAMS. Pero ustedes en la literatura y en los apuntes y en las clases de nosotros van a escuchar que nosotros decimos MILP, que significa que son problemas lineales, pero que tienen variables enteras y binarias, variables continuas y binarias. ¿Sí? En este caso en particular no hay variables continuas, la única variable continua que podríamos llamar así es el z, y que está solamente en la función objetivo, pero todas las restricciones están hechas y la función objetivo está expresada en términos solo de las binarias, sería como un problema de programación entera lineal, como entera puro lineal. ¿Sí? Pero en GAMS se resuelve con este mismo algoritmo, MIP. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Sí. Claro, la Z va a poder tomar solo valores que tienen que ver con los valores del costo o sumas de esos valores, o sea, combinaciones de esos valores. No podría tomar valores intermedios porque no hay forma. Si es como se forma solamente activando y desactivando los costos individuales, no tiene forma de tomar valores intermedios. Sí.
Sí, la z va a ser entera, sí, pero como acá en el GAMS, si yo defino la z como variable entera, me daría como un error. El GAMS siempre necesita que la variable de función objetivo sea una variable libre. Sí, yo por eso la defino como variable libre. Sí, no la podría definir como una entera, pero sí, en la realidad y en las soluciones tomaría siempre valores enteros. O sea que el problema en total es entero, sí. Sí. Exacto, no se puede poner tampoco como variable positiva porque el GAMS da un error en ese caso, sí. Bien, entonces ahora si nosotros optimizamos esto, o sea, ejecutamos el problema, vamos a la solución y vamos al reporte primero, al solution report, y ese nos dice que ha obtenido un óptimo, ¿sí? Ahí dice optimal. Eso es lo importante, saber que ha llegado al óptimo y que la función objetivo vale 28. Otra vez el número 1 ese no significa que ha encontrado un óptimo, es un código, ¿no? Siempre que de acá dice optimal, ahí va a aparecer un 1, pero es un óptimo. Y nosotros sabemos que como el problema es lineal, tiene una solución única, o sea, no hay otra. Eso nosotros ya lo sabemos por propiedad del problema. Si nosotros averiguamos acá cuáles son los resultados de las variables, fíjense que acá tengo la variable i, acá tengo el valor de las 9 variables con sus respectivos índices. Esta sería la i11, la i12, la i13, etc. Entonces fíjense cómo ha resuelto. Dice que el óptimo se encuentra cuando la cuadrilla 1 trabaja en el parque 3, o sea, porque esa variable binaria vale 1. La cuadrilla 2 trabaja en el parque 1 y la cuadrilla 3 trabaja en el parque 2. Entonces fíjense que se cumplen las restricciones de que cada cuadrilla trabaja en un solo parque y cada parque tiene una sola cuadrilla trabajando. Y la suma de esos costos me da 28. ¿Sí? Ese es el costo mínimo, o la combinación mínima de cuadrillas y parques. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, bien. A ver, veamos el apartado B. ¿Sí? El apartado B, ¿qué nos decía? Veamos acá. Dice, cada parque debe tener asignado exactamente una cuadrilla. ¿Sí? O sea, eso es parecido a una de las restricciones anteriores. Cada parque debe tener asignado exactamente una cuadrilla. La cuadrilla 2 puede trabajar en varios parques eólicos a la vez. Y las demás cuadrillas pueden trabajar como máximo en un parque. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo sería la formulación esta? A ver, vamos a tratar de copiarlo a esto para tenerlo aquí a mano. Dice, cada parque debe tener asignado exactamente una cuadrilla, ¿sí? Eso cómo lo representamos, ese ya teníamos una restricción en el problema anterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cuál era la restricción esa que tenemos que agregar? Si cada parque tiene que tener asignado exactamente una cuadrilla, era la restricción de para todo J, o sea, para todos los parques, ¿sí? O sea que esa restricción, si nosotros nos fijamos antes, era esta, que para todo J, la suma de los I sub IJ tenía que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces la suma en I de los I sub IJ tiene que ser igual a 1 para todo J. Y o sea, para todos los parques, la suma de todas las cuadrillas que trabajan tiene que ser igual a 1. Eso es para que en cada parque haya exactamente una cuadrilla. Esa restricción ya la conocemos. Ahora nos dice que la cuadrilla 2 puede trabajar en varios parques eólicos a la vez. ¿Eso qué significa?
o cómo lo podemos expresar o si es necesario expresarlo, no sé. ¿Podemos directamente escribir la restricción sin incluir a la cuadrilla 2? Ajá. Sí, porque después, o sea que la cuadrilla 2 puede trabajar en varios parques eólicos a la vez, significaría que la cuadrilla 2 no tiene ninguna restricción sobre su trabajo. ¿Sí? Entonces no es necesario poner ninguna restricción. En cambio, después nos dice que las demás cuadrillas, o sea, justo las que no son las 2, pueden trabajar como máximo en un parque. Entonces, en ese caso, ¿cómo tendríamos que poner? ¿Cómo sería, por ejemplo, para la cuadrilla 1? Cuando i es igual a 1, yo tengo que la suma de los i sub ij en j, o sea, para todos los parques, ¿eso cómo tiene que ser? Porque acá dice puede trabajar como máximo en un parque. O sea que quiere decir que la cuadrilla 1 o puede trabajar en un parque o puede no trabajar en ningún parque. ¿Sí? O sea, porque es como máximo en 1. Entonces, ¿qué tendría que poner acá? Un menor o igual. Muy bien, menor o igual a 1. ¿Sí? Eso es cuando i es igual a 1. Y eso mismo se va a repetir cuando i sea igual a 2. Perdón, cuando i sea igual a 3. ¿Sí? O sea, porque dice que las demás cuadrillas, o sea, las que no son las 2, pueden trabajar como máximo en un parque, o sea, que cuando i valga 1 o cuando i valga 3, vale esta restricción que sea menor o igual a 1. ¿Sí? ¿Está? Entonces, si nosotros vamos al GAMS, ¿sí? Volvamos al GAMS. Vamos a cerrar lo anterior. Sí, el problema es exactamente el mismo, todo el planteo, todo el antecedente del problema de la definición de los sets, la tabla con los datos es la misma, la definición de variables binarias i sub ij y de variable z de función objetivo. La función objetivo no cambia, es la misma porque queremos minimizar el producto de todos los costos individuales por su respectiva binaria. ¿Sí? Y lo que sí tenemos que agregar acá, ¿sí? Es que la suma en J, fíjense que primero que esta última restricción que yo tengo acá, que dice que la suma en i de los i sub ij es igual a 1 para todo J, esa restricción es la restricción que se mantenía del apartado anterior, ¿sí? Que es la que hemos escrito primero. Y la que yo tengo que agregar son dos restricciones que serían una para cuando i vale 1 y otra para cuando i vale 3. Esto es importante que registren cuando ustedes necesitan escribir en GAMS una restricción que opera sobre un determinado valor del índice, ese valor del conjunto, que en este caso sería para la cuadrilla 1 y para la cuadrilla 3, el número, el valor que corresponde a ese índice, que serían el 1 y el 3, se escribe entre comillas. Y para que el GAMS entienda que digamos que tiene que utilizar esa ecuación solamente para el valor 1 o para el valor 3. No para todos los índices i. ¿Sí? Entonces, este i1j quiere decir que solamente se aplica para el 1. Entonces hago la sumatoria en j y eso tiene que ser menor o igual a 1 como ustedes me habían dicho, y la sumatoria en el caso de que sea i3j también menor o igual que 1. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí, si quieren fijar la J también ponen entre comillas, ¿sí? Que ya lo vamos a ver enseguida en otro de los apartados. ¿Sí? Bien, entonces si yo ejecuto esto, tengo el LST, veo el reporte, también me dice que ha encontrado un óptimo, y fíjense que el hecho de que yo haya cambiado las restricciones, que haya cambiado mis condiciones,
no me ha afectado el resultado, estoy obteniendo el mismo resultado que en el caso anterior. La función objetivo vale 28, la cuadrilla 1 trabaja en el parque 3, la 2 trabaja en el 1 y la cuadrilla 3 trabaja en el parque 2, ¿sí? O sea que el resultado que yo había obtenido antes en el apartado A también cumple las restricciones del apartado B, o sea que el hecho de cambiar las restricciones no me ha cambiado la solución. ¿Sí? Dicho de otra manera, las restricciones que yo he puesto en el apartado B son inactivas. O sea, sí se cumplen, pero no se cumplen estrictamente, así que no condicionan el óptimo. ¿Sí está claro, chicos? Bien. ¿Cómo haríamos ahora? Volvamos al ejercicio. Veamos el apartado 3. No puedo. Bien, vamos al apartado 3. Dice que es como en el apartado A, añadiendo que en el parque eólico 1 solo pueden operar las cuadrillas 1 y 3. ¿Sí? O sea que en este caso nosotros tendríamos... Acá he copiado el que habíamos escrito antes. Este es el resultado que nosotros teníamos en el apartado A. ¿Sí? Teníamos nuestra función objetivo, ¿sí? Nuestra función objetivo, que es esta que está acá. Tenemos nuestras dos restricciones y la condición de que la variable sea binaria. Phil me reclutó Ahora me para dice vender estas que tarjetas, hagamos lo y mismo ahora que en yo este los apartado, recluto. pero que agreguemos ¿Y que quién las es él? cuadrillas Que no 1 te y la importe cuadrilla eso, 3 maneja un Corvette y lo hace muy solo bien. que en el parque eólico 1 Tarjetas solo pueden telefónicas. operar las cuadrillas 1 y Son 3. la mo- ¿Qué es lo que tendríamos que agregarle a esta formulación? O sea, fíjense que en el parque eólico 1 solo puede operar la cuadrilla 1 y 3, es otra manera de decir que en el parque eólico 1 no puede operar la cuadrilla 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le prohibimos a la cuadrilla 2 que trabaje en el parque eólico 1? Dándole el valor 0. Claro, exacto, le fijamos el valor en 0. O sea, nosotros decimos que la variable binaria correspondiente a la cuadrilla 1 trabajando en el parque eólico 1, a la cuadrilla 2, perdón, trabajando en el parque eólico 1, que sería el I21, esa variable binaria tiene que ser 0. O sea, le fijamos ese valor de 0 y a eso lo agregamos en esta formulación que teníamos antes. ¿Sí? Entonces, si vamos acá si vamos al problema, al GAMS, tendríamos el apartado C. Sí, fíjense que el problema es exactamente el mismo, ¿sí? La parte anterior es exactamente la misma. Tenemos que el Z es la misma, es la función objetivo. Tenemos nuestras dos restricciones, que eran que la suma en J es igual a 1 y la suma en I es igual a 1. O sea, todo eso es tal cual el apartado A, pero ahora le agregamos esta sentencia al final, que es la manera de fijar un valor de una variable. O sea, nosotros le decimos que la variable I, y como nosotros conocemos el índice I y el J que tienen, que es el 2 y el 1, lo ponemos a los índices entre comillas y le decimos que eso es igual a 0. Y para que sepa que el valor ese se tiene que mantener fijo en toda la optimización, que no se puede mover de ese valor, hay que poner el nombre de la variable .fx, ¿sí? De fix. O sea que con eso la variable queda fija en 0 y lo que hace es mover todas las otras variables menos esta.
¿Sí? ¿Está claro eso? Porque si ustedes ponen la L que ustedes estaban acostumbrados a poner, que era la de level, es como un valor inicial, pero después el problema lo mueve a medida que se va resolviendo. En cambio, cuando ustedes ponen fx, no se mueve de ese valor. ¿Sí? Entonces resolvemos el problema y vemos en el reporte que ha encontrado una solución óptima, y cuando vamos a ver las variables, tenemos que, como, ¿se acuerdan que la variable i21 era una variable que valía 1 en el problema óptimo anterior? ¿Sí? Entonces, como ahora nosotros le estamos prohibiendo que valga 1, le estamos fijando el valor en 0, la variable i21 ahora vale 0. Entonces el problema ya no puede, elegir esa solución como la mejor, que era con un valor de 28, sino que se va a la solución siguiente, que le dé un valor de función objetivo un poco peor, pero que cumpla las restricciones. Entonces por eso la función objetivo en peor ahora vale 30, es un poquito más grande, porque ha elegido otra combinación de cuadrillas. Ahora la cuadrilla 1 trabaja en 1, la 2 trabaja en 3 y la 3 trabaja en 2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Vamos entonces ahora al último apartado, que sería este que tenemos aquí. Bien, que dice, se debe asegurar el mantenimiento de cada parque y que el tiempo de trabajo de la cuadrilla 1 no supere las 90 horas. ¿Sí? ¿Cómo aseguramos que todos los parques son mantenidos? Que es la primera parte. Se debe asegurar el mantenimiento de cada parque. ¿Eso cómo se asegura? Lo del Que sumatorio. cualquier cuadrilla puede trabajar en todos los parques. No, porque acá dice se debe asegurar el mantenimiento de cada parque. Entonces, como dice de cada parque, ustedes inmediatamente cuando diga de cada parque, ustedes saben que la ecuación que ustedes tienen que escribir sería para todo J. ¿Sí? O sea, porque los J son los parques, o sea que tienen que escribir una ecuación que sea válida para cada parque. ¿Qué tiene que pasar en cada parque? Que la sumatoria valga 1. Ajá. La suma de los IJ podría ser igual a 1, pero como acá dice asegurar el mantenimiento, podríamos poner que sea mayor o igual que 1. O sea que con eso nosotros decimos que trabaje una cuadrilla o que trabajen más cuadrillas, porque en total, si trabajan más cuadrillas, también el parque va a estar mantenido, ¿sí? Entonces la sumatoria en I de I sub IJ tiene que ser mayor o igual a 1. Evidentemente el problema, como está minimizando costos, va a tratar de que sea igual a 1, o sea que trabaje una sola cuadrilla, pero eventualmente si lo dejamos libre, el problema podrían trabajar más cuadrillas y el parque estaría mantenido, ¿sí? O sea que la restricción sería que la suma en I de los I sub IJ sea mayor o igual que 1 para todo J. Eso sería por un lado. ¿Y cuál sería la otra restricción? Dice, el tiempo de trabajo de la cuadrilla 1 no supere las 90 horas. O sea que esta va a ser solamente para I igual a 1 la que tenemos que escribir. ¿Cuál sería la restricción esta? Ahí tenemos que usar la tabla de tiempos, la otra tablita que nosotros teníamos. ¿Por qué? No. Ajá.
No, o sea, ustedes recuerden que el I sub IJ que ustedes han definido es un I que vale 1 cuando la cuadrilla 1 trabaja en el parque 1, supongamos, y 0 si no trabaja. O sea, es una variable binaria de que lo único que le dice es si la cuadrilla trabaja o no trabaja. Si nosotros queremos ver cuál es el tiempo asociado al trabajo ese que tendríamos que hacer, tendríamos que multiplicar el I por el tiempo que está en la tabla, ¿verdad? O sea, sería equivalente a lo que hacíamos antes con los costos en la función objetivo. O sea, si yo multiplico el I sub IJ por el tiempo, le llamemos T sub IJ, o sea, yo tendría el producto de todos los tiempos estos de esta tabla multiplicados por sus respectivas binarias. Entonces, si la binaria vale 0, el tiempo no se computa, y si la binaria vale 1, el tiempo sí se computa. ¿Sí está claro eso? Entonces yo a esto lo tendría que sumar para todos los I y para todos los J. Entonces, si yo hago la sumatoria de todos los IJ, de los I sub IJ por los T sub IJ, ahí tendría mi tiempo total que yo consumo en el mantenimiento de los parques por el trabajo de las cuadrillas. Claro, entonces a mí me dice que eso sea menor o igual a 90, pero solamente para I igual a 1. O sea, solamente cuando I es la cuadrilla 1, los demás parece que no tienen restricciones porque el problema no nos dice nada, entonces no ponemos ninguna restricción sobre la cuadrilla 2 y 3. O sea, la única que tendríamos que agregar es esta. ¿Sí? Entonces vamos al GAMS, por último, y vemos... Bien, o sea, tenemos cargado todo lo mismo que antes, salvo que ahora sí vamos a utilizar la tabla de los tiempos, que también la tenemos cargada, y la función objetivo no varía, la función objetivo sigue siendo minimizar costos, pero la restricción que nosotros tenemos ahora es que la suma en J de los I sub J por el tiempo IJ sea menor o igual que 90. ¿Por qué? Porque eso es solamente para el valor de la cuadrilla 1, o sea, para cuando I es igual a 1. O sea, para los otros de que sea 2 o que sea 3 ya no importa, así que no existe otra restricción. ¿Sí? Y lo otro que teníamos era la otra restricción, que era la que nos aseguraba el mantenimiento de todos los parques, que nos decía que para todo J, la suma de I, en I de los I sub IJ sea mayor o igual que 1. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Esas son las dos restricciones que hemos anotado. Entonces, yo ahora corro este modelo. Y me dice que he encontrado un óptimo y que la cuadrilla 1 trabaja en el parque eólico 3, la cuadrilla 2 en el 1, la cuadrilla 3 en el 2 y la función objetivo me da 28. Sí, fíjense que la cuadrilla 1 trabaja en el parque eólico 3 solamente. Entonces, si yo me fijo en la tabla que yo tenía, la cuadrilla 1 trabajando en el parque eólico 3 gasta 85 horas, que eso son menores o iguales que 90, o sea, cumple con la restricción. Por eso la cuadrilla 1 no podía trabajar ni en el 1 ni en el 2, porque el 100 y el 250 superan el tiempo que está permitido. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, con esto hemos terminado este problema. Sí, que yo quería que ustedes vean y empecemos a practicar, que empecemos a practicar el uso de variables binarias, porque eso es muy importante y va a empezar a aparecer en todos los problemas para que ustedes vean cómo pueden ir modelando distintas situaciones lógicas o relaciones lógicas entre diferentes situaciones que ustedes tienen que poner gracias a las binarias. O sea, las binarias sirven para eso. Sirven para dos cosas, entonces, que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Por un lado, sirven para la existencia de cosas, por ejemplo, en este caso de que una cuadrilla trabaje en un parque, o sea, para que sean 0 o 1, decisiones tipo on-off, o sea, que esté o no esté, que se encienda, se apague.
Y por otro lado, para establecer relaciones lógicas entre distintas situaciones, ¿sí? Así que ahora vamos a pasar al problema 5, que este es el último problema, y bueno, y con esto terminamos por el día de hoy. Bien, el problema 5 dice, un productor de electricidad necesita proveer exactamente 50 kilovatios de potencia a cierto pueblo en las próximas horas. Para hacer esto dispone de 3 unidades de generación. El productor debe decidir si encender las 3 unidades de generación o no. Si enciende una unidad de generación, el productor debe pagar un costo fijo para operar la unidad, el cual es independiente de cuánta energía se produzca. ¿Sí? O sea, por eso es un costo fijo. El costo fijo solo depende de si el generador se ha encendido o no. Y además hay un costo variable que el productor debe pagar por cada kilovatio hora producido por cada unidad. Si se enciende un generador, debe producir una cantidad de energía que está entre un valor mínimo y un valor máximo. De lo contrario, su nivel de producción debe ser igual a 0. La tabla resume los costos de operación y los límites de producción de los generadores de electricidad. Formula el problema de optimización que representa esta situación. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una tabla en la que tenemos los 3 generadores que están disponibles. Estos generadores tienen costos variables, o sea que dependen de la energía que producen, y costos fijos que no dependen de la energía que producen. Y límites de producción en kilovatios entre un mínimo y un máximo. ¿Sí? Bien, esto debería ser kilovatios hora. Sí. Bien. Veamos cómo lo resolvemos a este problema. A ver, vamos a tratar de copiarlo al enunciado acá, así lo podemos resolver. ¿Cómo lo podemos plantear? Bien, para resolver este problema, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo piensan ustedes que podríamos empezar? ¿Qué habría que definir? ¿Cuál sería la función objetivo de este problema? Ajá, o sea, la función objetivo es minimizar costos, ¿sí? ¿Cómo sería la función objetivo? A ver, la escribamos. O sea, nosotros tenemos una función. Tendríamos una función objetivo que son costos, ¿sí? Y esos costos, ¿cómo serían? Por ejemplo, si yo utilizo el generador 1, ¿sí? Tendría 40, que es el costo fijo del generador, más 2, multiplicado, y le inventemos una variable, por ejemplo, que se llame P1, que represente la cantidad de energía que produce el generador 2. ¿Sí? Ahora, el generador 1, perdón. Para el generador 2 tenemos que hacer lo mismo, sería 50 más P2 y más 35 y más P3. ¿Sí? O sea, yo acá he definido una variable P sub I, que es la energía que produce el generador y que es una variable continua. ¿Sí? Exacto, muy bien. ¿Eso ustedes por qué se dan cuenta? Porque si supongamos que el generador 1 no se elige en la optimización, el P1 sería 0, digamos, porque no se produciría nada de energía por ese generador, pero sin embargo el costo fijo no se anularía y ustedes necesitan anularlo al costo fijo cuando el generador no se esté utilizando. ¿Sí? Entonces exactamente nosotros necesitamos incorporar en la función objetivo una variable binaria que sería I1 si se enciende el generador 1, I2 que vale 1 si se enciende el generador 2, e I3
si se enciende el generador 3. Entonces, de esta manera nosotros tendríamos una variable continua que es la energía y una variable binaria también asociada al generador, que la variable es binaria, que está asociada a que se encienda o se apague el generador. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ah, no, ¿por qué? A ver, o sea, ustedes, ¿cuál es tu propuesta? ¿Que yo multiplique I1 por P1? Sí. Ajá, está bien. ¿Qué pasa si yo multiplico I1 por P1? Ajá, el problema se hace no lineal. O sea que está bien el razonamiento, está perfecto. O sea, el I1 debería ir multiplicado por P1 porque yo cuando el generador 1 no funciona, tengo que anular los dos términos. O sea, de alguna manera tengo que asociar el I1 al P1. Pero el problema que me ocurre acá desde el punto de vista matemático es que esta formulación se haría no lineal y con eso todos los problemas que vienen asociados de múltiples óptimos y de dificultad de resolución. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que tratar de hacer es ver si con las restricciones yo puedo asociar el I1 con el P1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se podría asociar eso? Ujú, claro. Y eso, ¿cómo? A ver, vayamos por partes. Primero, acá nos dice que la electricidad que nosotros tenemos que proveer es de 50 kilovatios. ¿Sí? Ya vamos a resolver enseguida lo de la función objetivo. Acá nos dice que el productor de electricidad necesita proveer exactamente 50 kilovatios de potencia a cierto pueblo en las próximas horas. Entonces, ¿cómo escribimos esa restricción? Ajá. O sea que yo tendría la suma en I de los PI, ¿sí? Que sería P1 más P2 más P3, tiene que ser, porque ahí dice exactamente 50. ¿Sí? Esa es una restricción que tenemos. Y ahora nos dice que bueno, el productor debe elegir cuál generador encender o no. Y hay una parte que nos dice que si se enciende un generador debe producir una cantidad de energía entre un valor mínimo y un valor máximo. ¿Sí? De lo contrario, su nivel de producción debe ser igual a 0. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, P1 sería entre 5 y 20. Muy bien. P2 entre 6 y 40. Y P3 entre 4 y 35. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros observamos cuando vemos la formulación esta? Que el valor de P, por ejemplo, la cantidad que produce el generador 1, va a estar entre 5 y 20. Y eso no es real porque el generador 1 va a estar entre 5 y 20 si está encendido, pero si está apagado tendría que ser 0. Tendría que tener la posibilidad también de que el P1 llegue hasta 0. Y el P2 pasa lo mismo, o sea, el P2 está entre 6 y 40, pero también debería ser 0 si yo decido no utilizar el generador 2. Y lo mismo con el generador 3. Entonces, ¿qué se les ocurre que puedo hacer aquí para resolver ese problema? ¿Hay alguna idea de cómo puedo resolver esto? De que P1 valga entre 5 y 20 cuando el generador está encendido, pero que se haga 0 cuando no está encendido. No, no necesariamente. Es más sencillo que eso. Bien, fíjense en esto que yo les escribo acá al lado. Supongamos que yo les escribo que I1, a ver, veamos esta expresión. Analicemos esta expresión. Yo les pongo que P1
es menor o igual a un número muy grande, esto es una constante grande, ¿sí? Arbitrariamente grande porque es una constante que yo la puedo fijar, y a esa constante yo la multiplico por I1. ¿Sí? Fíjense esta expresión que yo tengo acá. ¿Para qué me sirve introducir una expresión de este tipo? Esto me está diciendo que P1, ¿sí?, es un valor que va a depender, por supuesto, de I1. Cuando I1 vale 0, ¿sí?, si la variable binaria esta vale 0, el 0 por esta constante se va a hacer 0, entonces P1 me va a quedar menor o igual que 0. Y si yo al P1 lo defino como una variable positiva, o sea, si es mayor que 0, P1 se hace 0, ¿sí?, porque va a quedar como mayor o igual y menor o igual que 0. En cambio, si I1 vale un valor 1, o sea, tiene un valor de que yo he utilizado realmente ese generador, el P1 me queda libre variando entre el 0 y un valor grande, ¿sí? O sea, que me queda libre para tomar un cierto valor. Pero lo importante de esta restricción es que si el I1 vale 0 porque el generador no se usa, lo obliga al P1 que se haga 0. Y esta restricción que yo acabo de poner acá es una restricción lineal, no he necesitado multiplicar variables. Es parecido el concepto, si no lo mezclemos todavía, eso ya lo vamos a ver mañana, porque el Big M en realidad se utiliza para otra cosa, pero el concepto es el mismo en el sentido de introducir una constante que sea suficientemente grande. ¿Sí? Esta restricción tiene, digamos, el tipo de restricción se llama restricción de Convex-Hull. El tipo de restricción no es el método de Convex-Hull para disyunciones, que eso ya lo vamos a ver mañana o en la otra clase, pero este tipo de problema se llama, este tipo de restricción, perdón, se llama una restricción de tipo Convex-Hull. Este tipo de restricción me sirve a mí para relacionar una variable continua con una variable binaria sin necesidad de multiplicarlas entre sí, que era lo que nosotros necesitábamos hacer arriba. Entonces, teniendo en cuenta esa situación y fijándonos que estas restricciones que nosotros hemos puesto acá, estas restricciones de capacidad que están acá, tienen esta forma parecida a este convex Hull, fíjense que lo que podemos hacer para solucionar nuestro problema es multiplicar las constantes de estas restricciones que yo tengo acá por la variable binaria que le corresponde. ¿Sí? Entonces yo a esta la multiplico por I1 y a esta también la multiplico por I1. A esta la multiplico por I2 y a esta la multiplico por I2 y a esta la multiplico por I3 y a esta la multiplico por I3. ¿Sí? Entonces fíjense que si I1 vale 0, P1 queda entre 0 y 0, o sea que P1 se ve obligado a valer 0, que era lo que nosotros queríamos. Y eso ya nos sirve para nuestra función objetivo, porque sabemos que si I1 vale 0 y el costo fijo se anula, P1 también va a valer 0 por esta restricción y se va a anular el costo variable. En cambio, si I1 tiene un determinado valor, por ejemplo el valor 1, acá P1 va a valer entre 5 y 20. ¿Sí? Y acá con P2 y con P3 pasa lo mismo, el razonamiento es el mismo. Lo importante es que cuando las variables binarias se hagan 0, la variable continua asociada se anule. Entonces, esta función objetivo, con esta restricción de demanda, que se cumpla exactamente la demanda, y con estas restricciones de capacidad sumadas, multiplicadas a izquierda y derecha por la variable binaria, serían la formulación que nosotros necesitamos para este problema. ¿Sí? Esta sería la formulación que representa este problema. Y acá, en este caso, sí tenemos variables continuas, la P1, la P2 y la P3, variables binarias, I1, I2 e I3, por lo tanto, el problema este es de tipo MILP. ¿Sí? O sea, es un problema lineal mixto entero. Sí. Sí. Exacto. Esta ecuación no va en la formulación, es una ecuación sí. Porque fíjate que si vos esta ecuación la pusieras acá adentro y el U es suficientemente grande, o sea, más grande que el 20, el 40 o el 35, sería una restricción inactiva que estás agregando, porque esta restricción que tiene el 20, el 40 y el 35 ya son como más
restrictivas y la acotan más a la variable que esta U grande. ¿Sí? O sea que esto P1 menor o igual que 20 por I1 es exactamente lo mismo que esto, pero con un valor preciso del valor de U, digamos así. El 20, el 40 y el 35. ¿Sí? Bueno, así que este es uno de los problemas que ustedes tienen que presentarlo, tienen que resolver en el CAMS, es muy sencillo, así que no van a tener mayores problemas con lo que hemos visto hasta hoy, hasta ahora, así que, bueno, eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, porque mañana ya vamos a ver otros problemas, así que ustedes vayan avanzando en esto. ¿No hay más preguntas? ¿Está todo claro? Sí. Bueno, perfecto. Por ahora no. Bueno, entonces no dejen de hacerlo los problemas, así cualquier duda me consultan y mañana ya seguimos con los que están en el práctico, con los que siguen en el enunciado del práctico. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. Mañana, gracias. Hasta luego.